Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. El acto de hoy a mí me inspiró, no sé si fue Juan o el que fuera, da igual, sería interesante hacer un acto sobre el tema de las comunicaciones y los fake news y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos aquí para hablar de esas cosas. Es muy curioso porque hace 3 días, y cuando hagamos el vídeo y publiquemos en la web el vídeo de esta reunión, pondremos abajo el enlace porque os lo recomiendo, muy interesante y que viene muy bien como presentación de este acto. Voy a intentar ser lo más breve posible porque este acto por primera vez hemos puesto que queríamos que fuera un diálogo colaborativo. Lo que queremos es que entre todos encontremos la estrategia que tiene cada uno. No le quiero llamar truco porque el truco suena a trampa, ¿no? Sino estrategia. La estrategia que tenemos cada uno para cómo saber que lo que estamos leyendo es verdad o cómo saber que esta noticia es falsa o no es falsa o tal, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que tiene que tener el peso es las intervenciones de todos nosotros de lo que hacemos, ¿no? Pero dejarme solo intervenir 3-4 minutos en una pequeña presentación. Deciros también que en la web hemos colgado ya, pero ahora es un borrador, no lo descargué porque no va a servir hasta dentro de una semanilla, un borrador de un documento que se llama Los medios de comunicación. Vamos, le hemos puesto el mismo título de ¿y tú cómo buscas, cómo te defiendes de la mentira?, que estas charlas, pero es un documento que tiene 3 partes que a mí me parecen interesantes. En la primera explicamos cómo es el mundo de los medios de comunicación, pues cuáles son los periódicos más vendidos, las televisiones más vistas, el programa más visto en televisión, que como ya os imaginaréis es la Isla de las Tentaciones, ¿no? Intelectual. Y todo eso ahí, cómo funciona el mundo de la publicidad, cómo funciona el mundo de las agencias de noticias, etc. Y ahí ya vemos una primera visión, es que es muy difícil saber quiénes son los dueños de los medios, porque tienen enlaces a empresas fantasmas, tal. De hecho, el que viene, cuando tú entras en la CNMV y buscas quién es el dueño del país, que aparece un nombre propio, a mí me parece alemán, no sé qué será, y cuando pones ese nombre propio en Google, curiosamente y por primera vez en mi vida, no saca nada y dice, no, Google, privacidad, o sea, que me ha dado la orden de que nadie sepa quién es ese señor. Sí que es verdad que por otra vía, por la vía que obliga a la administración a que se diga qué grandes grupos económicos están detrás de la prensa, sabemos que es de una inversora norteamericana con base en Estados Unidos, Amber UK, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ahí ya hacemos una primera idea. Los grandes medios de comunicación en España están súper concentrados en 5 o 6 grandes grupos y son los que controlan prácticamente toda la información que nos llega, porque además esa información muchas veces viene de las agencias de noticias y, como bien imaginaréis, las agencias de noticias, nadie, gente de abajo, digamos, no puede tener agencias de noticias. Son también propiedad de los grandes, de los mismos grandes grupos. Y cada medio no puede tener un tío en Ucrania, un tío en Palestina, un tío en no sé dónde, un serio en Sudamérica, y entonces son las agencias las que dan información. Y por lo tanto ya hacen ahí el primer filtro, ya explican lo que quieren explicar. La segunda parte es un poco, pues eso, ver cómo funciona la mentira y unos ejemplos de manipulación informativa, que se ponen algunos titulares, cómo a veces se utiliza de una manera que se ve que domina muy bien el lenguaje, pero en realidad es para engañar. Por ejemplo, hay un titular del Mundo, que está en ese librillo, que dice, el 28, no me acuerdo cuándo fueron las elecciones generales, el 28M, el 28M se mide el declive de Pedro Sánchez y la fuerza de Feijóo. O sea, fijaros que el titular ya está diciendo que hay declive de Pedro Sánchez y hay mucha fuerza de Feijóo, que lo único que está en duda es eso cómo evoluciona, ¿no? Es decir, a veces el lenguaje, utilizan el lenguaje de una manera con mucha perfección, pero que logran meterte unos mensajes dentro. Es decir, Pedro Sánchez está en declive, Feijóo está cada vez más fuerte. Bien, y la última parte, por último, pues es estrategias para intentar buscar la verdad. Y estas 2 partes, sobre todo, la otra no es muy reelaborable porque el dueño del país es el dueño del país y aquí no lo vamos a cambiar, ¿no? Pero estas 2 partes sí que vamos a hacer una reescritura en función del diálogo de hoy, ¿no? Decir que me vino muy bien hace 3 o 4 días un vídeo que vi por ahí de una catedrática de historia alemana, que además periodista, que tiene varios libros, sobre todo sobre los temas del este, que se llama Gabriel Kroner-Watz, que da una conferencia en una universidad alemana y fijaros, empieza la conferencia casi como yo quería empezar aquí.
Dice, la democracia es el mejor sistema, el que más libertad nos puede dar y el que además puede darnos mayor bienestar. Ahora bien, para que una democracia funcione, necesita de la ciudadanía activa. Y necesita la ciudadanía con dos cosas. Primero, con formación, con educación, y segundo, con una información, pero una información que tiene que ser veraz, porque si tienes que tomar decisiones en base a información falsa, pues tus decisiones van a ser erróneas, ¿no? Y entonces me pareció importante, en realidad ella lo que eso utiliza para decir, señores, sobre el conflicto de Ucrania y Rusia no nos están diciendo la verdad. Y desarrolla durante 59 minutos, os recomiendo verlo, es una persona muy seria, por qué nos están engañando con el conflicto. Como hoy no es para entrar en eso, no voy a profundizar, no vaya a ser que cambiemos el debate a Rusia y Ucrania. Pero es importante cómo personas así dicen, nos están engañando. Y luego hay otro vídeo también, que insisto, como que ya lo habéis visto, porque lo he puesto de Jeffrey Sachs, que es un economista muy prestigioso norteamericano, que ha sido además asesor de diversos presidentes estadounidenses, o sea que no es un rojo que ha salido por ahí de la Unión Soviética ni nada de eso, que en dos o tres charlas que ha estado por aquí por España también dando unas charlas, dice lo mismo, nos están engañando en el tema del conflicto de Ucrania con Rusia, nos están engañando absolutamente. Nos están metiendo la idea de que Rusia nos va a atacar para hacer una serie de cosas y, como insisto, como este no es el debate, prefiero dejarlo ahí. Pero fijaros que personas muy importantes, incluso en el ámbito de la cultura, de la economía, del periodismo, están diciendo no se está hablando de la verdad. Esto no es nuevo. Cuando la guerra del Golfo, ya salió un libro de tal Michel Collón, me parece que se llamaba, que decía así nos venden la moto, una cosa así el título me parece que era, donde decía todos los mecanismos que se tienen para engañar a la gente sobre la guerra del Golfo, que empezó con aquel pato, ¿os acordáis? Aquel corporano, no sé qué, que se había manchado en aceite, que decía que era una foto que había provocado Hussein porque había incendiado una refinería, cuando esa foto había sido del Exxon Valdez, cuando el petrolero Exxon Valdez naufragó cerca de Canadá y ese era un restaurante israelí. Y ya me paro aquí, esa es un poco la idea, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que iba a decir. Los datos, había en el librillo sí que hemos hecho y un poco en lo que hemos dado a los medios, decimos que ver la verdad es muy difícil por estos asuntos. Y con estos 4 puntos lo dejo ya y lo dejo a vosotros que empecéis, ¿no? Uno, la irrupción en las redes sociales, la irrupción de unas redes sociales sin ningún tipo de control. O sea, un señor puede poner en Twitter lo que le da la gana, y puede poner en Facebook lo que le da la gana, y puede colocar en no sé qué lo que le dé la gana. Lo segundo, la prevalencia del titular sobre el argumento. Es decir, de hecho, ¿os acordáis que Twitter al principio tenía solo 140 caracteres? O sea, lo que vende es cuál es el titular. No me intentes dar el rollo con 3 folios de explicaciones. Y por lo tanto eso va contra el razonamiento. La llegada de la inteligencia artificial, yo lo estoy viendo, vídeos ya por ahí asombrosos, ¿no? Que es muy difícil distinguir entre una foto real y una foto que no es real, pero ya eso que antes era posible con Photoshop, hace hasta con los vídeos. Pueden hacer un vídeo de Pedro Sánchez detenido por la policía y llevado por la calle como parece que anda uno por ahí o esas cosas. Y por lo tanto, la gente no está muy preparada, le es difícil entrar en eso, ¿no? Y por último, muchos medios de comunicación que antiguamente se consideraba el cuarto poder, es decir, un poder que era para vigilar a los otros 3 o para controlar a los otros 3, eso ya no es así, eso ya ahora se ha convertido en la herramienta del poder, pero no el poder del gobierno ni de cosas de esas, sino el poder que hay detrás de los grandes grupos empresariales, de los grandes grupos de inversión, etc. Y por lo tanto, están sacrificando la tarea que tenía que ser de informar y de decir, estas son las cosas que pasan, a decir, a conformar, darle forma a la opinión pública. Es decir, yo que quiero que piense la opinión pública esto, pues eso es lo que informo, ¿no? Y por lo tanto, frente a todos esos retos, pues tenemos que ser sobre todo muy reflexivos. Y es muy difícil, recuerdo, es que no está aquí, pero lo voy a mencionar, porque si no, lo hubiera dicho uno de los compañeros nuestros que nos concentramos en estos pensionistas, cuando hablamos de esto, dice, si es que el mejor medio es el sentido común. Y dice, bueno, es verdad, no lo vamos a competir, pero es que es muy difícil.
Yo recuerdo que Piqué, hace 8 o 9 años, no sé si lo conocéis, sacaron por ahí que Amazonas, que había en la prensa americana y no sé qué, había salido que el Amazonas se consideraba territorio norteamericano porque por su valor estratégico y natural y tal, pues esto, y que ya salía en un mapa de no sé qué, pues aquello salía Estados Unidos y el Amazonas como parte de Estados Unidos. Y yo fui tan tonto que aquello lo difundí, porque lo creí. Si hubiera tenido sentido común no me lo hubiera creído. Pero es que hoy el sentido común me dice que es imposible que haya un presidente de Estados Unidos que diga que quiere ocupar México, o Canadá, o Groenlandia. Me parecería imposible, ¿no? Pues ahí está. O que se nombra de ministro de Sanidad a un señor antivacunas. O que se nombra consejero de Cultura de una comunidad autónoma a un torero porque ha matado 1000 toros o más. Entonces, a veces el sentido común es muy difícil. Y aquí lo dejo. Venga, empezar a decir vuestras opiniones, vuestras estrategias, lo que pensáis. Decía que el sentido común es menos común que lo que... Bueno, como mientras que os animáis, os voy a contar solo 2 cosillas, que yo digo, ¿no? Pero solo porque queréis callar y ya no quería hablar nada. Yo pongo en ese documento, lo encontraréis, y es una metáfora que yo pongo, no sé si conocéis lo que son los estereogramas, ¿no? Los estereogramas es estos dibujos que aparentemente son manchas, pero están hechos con la finalidad de que tú veas aquí algo, ¿no? O sea, que ves cosas. Y tú miras así, y si tienes el entrenamiento, no ha sido de nada, pero yo lo tengo porque he visto mucho, me encantan, tienes el entrenamiento en 3 segundos, estás viendo esa figura que hay. Aquí hay un diplodocus, aquí hay una seta, aquí hay una rosa, aquí hay un tren, cosas de esas, ¿no? Pero es necesario tener un cierto entrenamiento. Entonces yo, ¿por qué os cuento esto de los estereogramas? Porque al enfrentarnos, es una mala palabra, pero es oportuna, al enfrentarnos a las mentiras de los medios hay que saber ver un poco más allá del titular. Hay que saber qué hay detrás de esos titulares, qué hay detrás de esta noticia, cuál es el objeto del señor que ha hecho este dibujo, qué objetivo tenía para que se lea este diplodocus o se vea este tal, ¿no? Y así es como debemos afrontar mucho el tema de la comunicación, saber ver un poco más, un poco detrás. Yo tenía una revista que desgraciadamente en el traspaso de Madrid aquí la perdí, que me encantaba, que era un Hola, la revista Hola. Y la utilizo, cuando hablo de estas cosas la utilizaba, ahora no la tengo, pero bueno, ahí está. En esta revista Hola, era del 2006 me parece, venía en portada la 3ª boda de la nieta de Franco, de Carmen Martínez Ortiz. Y entonces la reflexión es, pero la Iglesia no prohibía que el divorcio y casarse 3 veces, amigo, pero si tienes dinero te puedes casar 3 o 30 veces. Y no importa que tú seas la nieta de Franco, más que ella, y tienes todo el derecho del mundo, por supuesto, la respeto, pero una persona que amaba mucho a su abuelo. Pero es que yo creía que esa gente tan religiosa, pues no se divorciaba y se casaba con tanta facilidad. Pero ahí está. No era eso lo que decía la revista, lo que decía la revista, que se habían casado en la iglesia de no sé qué, que mira que vestido más bonito llevaba ella y que iba tal. Pero sobre todo la noticia importante, para mí importantísima de esa revista, es que venía un reportaje amplísimo, 8 o 10 páginas, sobre el 60 aniversario de la coronación del rey de Tailandia. Entonces unos fastos de esos con cubiertos de oro las paredes, con oro y no sé qué, unos fastos terribles, vestidos, ¿no? Qué bien. Y venía un reportaje de una de las princesas que decía: nunca he hecho un esfuerzo tan grande en mi vida porque estaba recibiendo a los periodistas para enseñarles el trabajo. O sea, fijaros qué esfuerzo, recibir a los periodistas. Un país que un año antes había tenido un tsunami terrible y que toda la comunidad internacional había tenido que ayudar a Tailandia para poder ayudar a las víctimas del tsunami. Se conoce que ella no estaría por allí en aquellas fechas y no pudo ayudar nada porque, insisto, que su mayor esfuerzo en su vida había sido recibir a los periodistas. Pero todavía el tema más grave, ella estaba sentada como yo, quizá un poco más, quizá en una de esas sí, y sus sirvientes se tenían que arrastrar para servirle las cosas, porque ninguna persona podía tener su cabeza más alta que la suya. Y entonces los sirvientes iban arrastrándose para servirle. Eso estamos ahora, en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón, siglo XXI. Entonces, tal era la cosa que habían empezado a hacer el Hola, que allí se iba a llamar Hello, en Tailandia, y ese reportaje, el Hello, en vez de ponerlo en la cabecera, como está en el Hola, lo habían tenido que poner al pie porque ni siquiera la cabecera del periódico tenía que estar por encima tal.
Entonces, claro, la gente que ve eso, qué bien va la reina, porque estaba la reina, qué vestida era. Pero si lo miras con un sentido crítico, dices, pero ¿en qué sociedad estamos? ¿Pero cómo se pueden dar estas cosas? Y ahora sí que lo dejo, joder. Yo, cuando hemos hablado de esto, he buscado un poco en la biblioteca y recuerdo que este libro, que se llama Homo Videns en la sociedad dirigida. He leído algunos otros que nos mandan al futuro y ya diría que el Homo Videns está probablemente en 3 estadios, que sería el Homo Videns, el Homo sapiens, que es el que normalmente sería el sentido común que se ha hecho un poco, que hemos llegado al cumbre, se pensaba de la especie animal y el hombre, y el Homo sapiens, teóricamente. Bueno, pues el Homo sapiens, del Homo sapiens pasamos al Homo videns. Y en el camino no hemos dejado mucho conocimiento, en el sentido de que, efectivamente, estábamos con la lucha de que no hubiera analfabeto en el lenguaje hablado y oral. Desgraciadamente hay que recorrer el camino. Y hemos pasado al Homo videns, que es la lectura de la imagen. La lectura de la imagen, desgraciadamente, no es un lenguaje que se ha introducido en la escuela, porque es por ahí por donde nos está entrando la mayoría del conocimiento. O sea, nosotros, el grupo, los movimientos de renovación pedagógica, nos planteamos hacer algo, pero era muy difícil luchar contra la corriente, incluso adelantarse un poco empezamos un poquito también en el tema de la imagen quieta, empezamos también a hacer cómics, porque eso significaba no solamente entender, sino ponerte en la situación de construir y saber todos los características teatrales que tienes para hacer un cómic, para plantearse estas cosas. Eso era difícil. Luego, incluso, después de que hacía un guión y lo demás, intentaba también adelantar un poco más y se hacía había ya intentos de fotografía, algunos son muy bonitos porque hacían muy poquito, pero con mi en la escuela y hacer alguna de esas cosas, sí que a veces incluso llegar y contar alguna lección cuando la hacíamos, en vez de que fuera la lección magistral, poner eso y cómo se lo vivíamos a los compañeros. Pero todo eso, y hemos dicho, dejamos en el camino un montón de cosas. E incluso idealizamos un poco la imagen y el poder de transformación. Ya recordamos un poco que yo recuerdo a mi abuela que decía, eso de la luna es mentira, todo eso no me lo creo. Pero por otro lado, sin embargo, también había la idealización. Esto sí es verdad que existió, que lo ha dicho la tele, y no nos damos cuenta de que en la tele, como en la vecina de más abajo, dirá, informará y dirá lo que le convenga, porque en último extremo la tele es también un medio de comunicación. Y la desgracia es que nos dejamos en el camino muchas veces el conocimiento de la tierra. O sea, en nuestra calle, la familia extensa, pues había una persona que era con mayor experiencia, que tenía más criterio y más prestigio a la hora. Y entonces dejamos que pase por delante la sociedad de anónima, el poder, y que nos digan las cosas que a ellos les interesan. Se ha dicho, lo ha dicho muy bien José Valentín, el tema fundamental de que va a decir y va a modular nuestra mente a su modo imaginar. Yo recuerdo a ese respecto, siempre volvemos un poco a Chomsky. Yo el primer libro que a mí me llamó mucho la atención era Los Guardianes de la Libertad, que lo hacía Chomsky con otro colaborador importante. Entonces, en el camino, desgraciadamente, van conmigo el poco, y no somos tan conscientes de las muchas marrullerías que tienen para dirigirnos. Se ha dicho algunos, incluso cuando hemos hecho lectura de imágenes, publicidad y demás, allí hay siempre, como bien he situado, hay una lectura crítica, un mensaje no explícito en el que nos van metiendo.
Pero ya es que vamos más. He leído últimamente un libro que nos llega a un estadio nuevo que puede ser la inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial ya llega que la manipulación que vienen haciendo de las personas con el tipo de imagen que dice muchas veces para engañar, y una imagen que un escándalo que se oculta por otro escándalo mayor. Ese es el estilo de la señora de Madrid que hace muchas años se le decía al principio hacía un escándalo número y al día siguiente decía otra hora y que la va dejando pasar continuamente. Bueno, pues ahora ya estamos un poco ahí, un libro por ahí, todo en el sentido de que es una novela en la que el autor se inventa un personaje del año 2140 y se empeña en escribirnos una carta como advertencia de lo que puede venir. Entonces, en ese sentido, él hace una proyección de lo que puede ser y al principio tiene una gafa en la que se ha juntado toda la inteligencia artificial, todo lo que le decimos a Alesia, aquí me esto, Alesia, aquí me lo otro, cuando tenemos ese casarito por ahí. En ese sentido, las gafas nos van informando, nos adelantan más, pero ya no es eso. La siguiente etapa es colocarnos en la propia cabeza una incisión en la que nos metan completamente. Ese ya es el mundo perfecto que decía Huxley. Y entonces ahí tenemos la información completa. En el camino del té presente, aquel 2140, ha habido, insinuar que ha habido una guerra mundial nuclear en la que se ha perdido más de la mitad de la población, pero después de aquello habría una cuarta guerra mundial en la que la democracia ya es impensable, porque con esa inserción que nos han metido ahí nos están informando completamente, y esa inserción que tienen ahí, que maneja todas las reservas, hay una minoría que controla perfectamente, completamente. Entonces hay una reunión contra eso. Entonces ya hemos pasado del Homo sapiens al Homo viene, y ahora el Homo insertado, que en ese sentido. Mucho cuidado, o sea, con los ojos abiertos, el sentido común ya será especial y a veces significativo. Sebastián, decía antes que el sentido común es una recomendación de Santiago, todo el mundo regula esto. Lo que hace Jorge es que por sentido común hay que hacer esto. Ahora llega cualquier otro político y el sentido común, no sé qué filósofo decía, pero yo lo digo. Y creo que el documento lo veo muy bien, el documento que se ha publicado, sobre que quiero hacer algunas aportaciones, por si yo sé, por lo menos yo deseo que se tengan en cuenta, ¿no? No se tiene en cuenta, si no es así, me corregí, la prensa sindical, no se tiene en cuenta. Y sin embargo es muy importante porque yo puedo ver información de la negociación que hay entre los sindicatos, los partidos, el gobierno o entre ellos, y no es lo mismo que me lo diga un periódico, el diario, por ejemplo, que me lo diga una misma senadora. Yo siempre soy partidario de decir que hay que ir a las fuentes. Yendo a las fuentes es donde mejor te pueden informar. Otra cuestión es que el documento que está elaborado en el primer trimestre, estamos en el primer trimestre de 25. Pero sin embargo, cuando se habla de la prensa alternativa, por ejemplo, no aparece Canal Red, ni Diario Red, que es una prensa alternativa, tampoco aparece Noticias Obrera. Noticias Obrera en una revista de la OA que no sé por qué no lo pongan. Puede ser porque se desconoce, puede ser que haya gente que desconozca, porque ha elaborado el documento, puede ser también, o porque piensen que es de la Iglesia por tanto de derecha, y puede ser también porque el que lo haya elaborado pues, tenga un concepto del laicismo
ciudad y diga, esta gente tiene que estar en sacrificio. Entonces, pues uno de los tres motivos, ¿no? Luego también, a la hora de consultar los periódicos, es problemático, porque para hacer confrontaciones, ¿no? Porque yo puedo ver en la prensa, depende de qué prensa, porque hay muchas de ellas que llega un momento, primero y segundo párrafo, ¿cuál es el título? Y primero y segundo párrafo que te dice, tienes que ser suscriptor para seguir leyendo. Entonces muchas veces nos quedamos aquí con el titular. Y eso hay que saber entender el documento viene muy bien en ese sentido. Viene muy bien en ese sentido, es decir, cómo los periodistas son capaces de manipular la información. Y parece que una noticia es interesante para un partido cuando no lo es. Es al contrario, o sea, como que, no sé si, entonces vamos a ver si esta noticia es verdadera y quieres confrontar y te va a un periódico a procurar, sí, yo creo que, por ejemplo, al Salto, te va a otro periódico Contexto, te va a otro sitio, y algunos de ellos sí tienen lectura libre, pero otros no. Entonces, como digo, se queda a media porque no puede confrontarlo perfectamente. Y yo, donde he visto mejor que hacen una valoración de los medios es en Canal Red, sobre todo Manu Leguín tiene un momento en la base, al final, que sobre el tema que están tratando, que dice, el periódico ABC dice esto, y te lo desgrana y te dice la manipulación que hay, no sé si me entender. Y no sé, por ahí van reflexiones. Si ha servido esto un poco para si se puede modificar, no sé. Porque yo he visto entre los medios alternativos que están todo eso, el Salto, está Público, no me acuerdo si está también Marea, está el Mundo, pero de otros partidos no hay tampoco ninguno, o sea, eso es. Sí, yo muy breve. Da la sensación cuando se habla de este tipo de debates de la manipulación de la prensa o del acceso a las redes sociales, que es algo muy moderno. Y a mí no se me olvida que yo no lo viví porque no era mi proyecto, pero en su día pasó algo parecido con la radio con la cara del mundo. Es decir, que yo creo que los medios de comunicación tienen conocimiento desde hace muchísimo tiempo de la capacidad de manipulación que tienen sobre el ser humano. Más recientemente nosotros lo hemos visto con la Dana. Ha habido gente que ha estado semanas pendiente de un parking porque sí o sí tenía que haber una cifra horrorosa de cadáveres y cuando resulta que eso no pasa se sentían estafados como diciendo que la prensa iba diciéndome, alguna periodista iba diciéndome 2 semanas que aquello estaba hasta arriba, estaba detectado. Claro, uno no se va a analizar, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de, como tú has dicho, de contrastar, de tener que está diciendo esto, voy a ver esta misma noticia en este otro. Y yo cuando se habla de esta cosa siempre pongo el mismo ejemplo. Busca la concentración o la manifestación que quieras y busca la cifra. La que da el gobierno, la que da Televisión Española, Antena 3 y Teledico. O han ido 4 gatos, o la seta. O han ido 4 gatos, o aquello ha sido la mayor manifestación de la historia. Y dice, bueno, ¿quién estaba contando? Porque se supone que contar no debería de ser una mentira hacia el ciudadano desde un periodista que se precie, ¿no? Es algo tangible, algo que se puede contar, es algo que está ahí. Lo que sí es cierto que dentro de todo eso y de la inmediatez en el consumo de información que creo que sí tiene la gente joven y de ahí que los niños que buscan la información en TikTok porque son vídeos muy rápidos y hacer el scroll, ¿no? Y no poner entera de juicio lo que estás viendo, lo hay enfrente desde mi punto de vista, y esto sí es una opinión personal, periodista muy válida, como si hubiera hecho un mundo que se limita a dar los datos, es decir, no, eso es así, te puede parecer mejor o peor, pero es que el dato es este y no es otro. Y te da esa información. El problema es que por cada sitio de chorro pues tenemos a 18 de la del Ministerio, que no me acuerdo cómo se llama, Vito Quiles,
que al final lo que buscan es confrontar y llegar a ese ámbito joven porque es como muy inmediato, muy corto y no buscan esa manera de contrarrestar esa información. Yo creo que la gente, para terminar, la gente de 30 años tiene el conocimiento del poder que tiene sobre la población. Y luego hay gente pues, que es capaz de decir incluso el sentido de unas elecciones en un tercer país a través de sus redes sociales, como ha hecho la banda en algunos casos, porque son capaces de determinarlo, secando lo que se puede publicar o lo que tiene más visión dentro de una red social. Lo que podríamos hacer, yo creo que el trabajo que se ha hecho siempre, que es tú a tú, el informar, el crear estos espacios y debatir y contrastar la realidad. Y que para ver si bebe abre la ventana y no lo mire en el tiempo junto a esto es mucho más fácil. Solo contestar un segundo, ahora sí, perdona solo un segundo a Sebastián. La lista que viene del medio de izquierda es porque hay una página web que la pondré para que la tenga, donde analiza todos los medios del país, está muy bien, pone todos, ¿no? Y hay un sitio que pone los medios progresistas y da esa lista y esa es la que he puesto. Es decir, por eso no he añadido ni quitado ninguno, podrás verificar qué es lo que está ahí, ¿no? Le han dicho una cosa muy importante que sí que tenemos que hacer autocrítica. El 90% o el 80% de los que estamos aquí tenemos que hacer autocrítica en esto. Han dicho, si hay un conflicto sindical o si hay un conflicto no sé qué, hay que ir a ver la prensa de comisiones obreras. O si hay... Espera, sí, bueno, sí. Sí, estoy haciendo autocrítica, por mí. Tenemos un problema muy serio y es que los partidos, cuando hay un conflicto, a mí me gustaría que si hay un conflicto dentro del PSOE o dentro de Izquierda Unida o dentro de Podemos o lo que sea, que yo pudiera entrar a la página web de ese partido, de ese medio y ver allí los datos del conflicto, las ideas de las dos partes o lo que sea, lo que dice cada uno. Eso es posible y eso tenemos que hacer autocrítica. Por lo tanto, si quieres saber algo de Izquierda Unida del PSOE, no entres ni en la página de Izquierda Unida ni del PSOE. Pero vamos, es una opinión personal, perdón. A lo mejor estoy segura ahora de intentarlo. Bueno, vamos a ver, yo, como siempre son temas muy, para mí, son temas muy amplios, pues procuro decir 4 o 5 ideas por si aporto algo, ¿no? La primera es que hay un dilema entre la verdad y el análisis. Para mí no basta con la verdad, hay que analizar las cosas, porque una cosa puede ser cierta y verdad, pero si no la analizas, pues no es suficiente. Lo dejo ahí. El análisis es insustituible, porque nosotros, entiendo yo, por lo menos yo lo veo así, somos personas que queremos mejorar esta sociedad. Mejorar esta sociedad es absolutamente imprescindible no solo tener información, sino analizarla. La realidad que no se conoce, que no se analiza, no se puede cambiar. Entonces, repito que no basta con la verdad. Por eso la información es necesaria, pero no suficiente. La información es necesaria, muy necesaria para la participación, pero las personas que nos planteamos que estamos en este mundo tratando de mejorar esta sociedad todo lo que podemos, modestamente, necesitamos analizar esa realidad. Porque lo que haga depende, lo que haga o lo que intente hacer colectivamente, siempre, o incluso personalmente, depende del análisis que sea acertado o no. A mi juicio, la izquierda en el mundo, a mi juicio, fijaros lo que estoy diciendo, en este momento histórico la izquierda adolece de una falta de analizar el capitalismo actual, que ya no es hegemónico los dueños de la tierra, los terratenientes que fueron en un momento, ni los dueños de las fábricas, y empieza a no ser los dueños de la oligarquía financiera, porque hay otra realidad que es la tecnocasta o como se les llame, es decir, una serie de capitalistas que operan de otra manera. El capitalismo de ahora no es lo mismo que el de hace 20 años, y la izquierda no lo analiza bien a mi juicio, y la estrategia política que tiene en su conjunto, la izquierda sin entrar en detalle, para mí no es totalmente acertada. El mejor análisis es aquel que mejor nos sirve para cambiar la realidad. Eso es otro elemento a tener en cuenta, porque no buscamos análisis correctos desde el punto de vista erudito o académico, sino aquellos que nos sirven más y mejor para cambiar la realidad. Por lo tanto, el dilema información-análisis para mí es muy importante. Después, otra cosilla que quería decir. La verdad y la no verdad. ¿Qué es la verdad?
Bertolt Brecht decía que había verdades en las que existe la verdad débil, la verdad fragmentada, y son verdades también. La verdad es un concepto abstracto. Entonces, ojo con esto, con los conceptos abstractos, porque hay que bajar el balón al terreno del juego. Y los conceptos abstractos son maravillosos para comprender las cosas, pero también insuficientes para situarnos ante hechos concretos. Entonces, ojo con esto de la verdad, que es la verdad. Esto también. Tercera idea. En España, todos los bancos importantes, que son 3, a mi juicio, hay más, pero los importantes son 3. La Caixa, el BBVA y el Santander. Son accionistas de los principales grupos de comunicación, todos. Y además algunos hegemónicos. Y si no son hegemónicos, imponen su hegemonía a través de terceros. Mirad, los grupos de comunicación que existen en España, los más grandes, existen más, pero los más grandes son el más importante de todos, A3 Media, que es dueño de una empresa. A3 Media es una empresa. Y que tiene como propiedad 2 cadenas de televisión, una que juega a ser progre, La Sexta, y la otra que es muy de derecha, que es Antena 3, para escenificar en el mundo de la comunicación el bipartidismo informativo. Y lo hace la misma empresa. Bien, después Vocento, el grupo Vocento, ABC y otros medios. Pero A3 Media no solo tiene esas 2 televisiones, es que tiene La Razón, que es un periódico suyo, Antena, La Sexta y Antena, que he dicho, La Razón, y también la radio que era rato antes, Onda Cero, que también es propiedad del grupo A3 Media. Es el más potente medio de comunicación. Existe el grupo Vocento, ABC y otros grupos, y periódicos regionales, por ejemplo, tenemos uno en la provincia, que es Ideal, que es el grupo Vocento. Después existe el grupo Prisa, no existe un dueño del país, sino accionistas dueños del grupo Prisa, que tienen El País, la cadena SER, El AR, 5 Días, Santillana, editorial, Alfaguara, Aguilar, como editoriales que tienen un poder inmenso, sobre todo en Latinoamérica, algunas editoriales. Eso es un grupo de comunicación importante. A partir de las medidas que analizamos aquí de reforma del gobierno, van a tener que publicarse los accionistas. Se van a publicar, ya hay un decreto en borrador que se tienen que publicar los accionistas. Entonces yo lo que creo es que hay que decirle a todo el que podamos, oye, quien paga manda. ¿Nos suena esto? Cuando cojas un periódico o estés delante de una televisión, pregúntate quién es el dueño. Y en función de los intereses del dueño, así va a ser ese medio de comunicación. Eso ha sido siempre así. La imprenta también la ocuparon el poder cuando nace en el siglo XV y otras maneras de reproducir el pensamiento. Bien, y quería decir otra cosa, si me acuerdo y no se me ha ido, otra cuarta cosa y terminaba. Bueno, no me acuerdo y si me acuerdo la digo y no me acuerdo. Pero quería decir esas cosas porque me parecen importantes. ¿Puedo decir una cosa? Sí, hablando. Estoy de acuerdo totalmente con lo que tú dices. Yo no soy, algunos me conocéis, yo de derecha no soy, al menos. Yo el cartel que he visto de la ponencia de la conferencia me parece una hostela. Sé de izquierda o de derecha, porque estamos hablando de medio de comunicación, quiénes son dueños de uno y de otro. Yo creo, corregirme, que salía Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, creo que son 2. ¿Son ellos o no? Sí, son. Cuando estamos hablando de libertades, quiénes son o quiénes son, yo para mí no estoy sea de izquierda o de derecha. Yo vengo libremente. Yo creo que eso cohíbe al ciudadano, que es un sitio público, para ir libremente. Yo lo veo una hostilidad. Si de izquierda o de derecha, no sé quién ha hecho eso. Me da igual. Pero estamos hablando de quién es, que si Vocento, que si País, y luego desde nuestro municipio, desde la localidad, alguien está poniendo una hostilidad para dividirnos, izquierda, derecha, somos ciudadanos. Vamos a ir a una conferencia, vamos a la de yo lo veo una hostilidad. Algunos me conocéis, yo no soy de derecha, lo veo una hostilidad. Izquierda, derecha. Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso, porque eso ya lo veo yo como lo estamos politizando. Entonces, claro, estamos hablando de altas esferas, que si grandes hobby, lobby, pero vamos a empezar desde que somos ciudadanos. Lo veo una hostilidad, a que lo corresponda. Somos todos lo mismo, esto es un sitio público y yo creo
que no se debe utilizar esa propaganda. Pienso yo. Déjame estar un segundo. Yo soy el autor del cartel de... Bueno, sí, perfecto, y además... Todo, aunque lo fuera... Que nadie me conoce... No, pero espera, que si fuera... Nosotros queremos, te lo digo en serio... Sí, pero ya por el tufillo. Este colectivo... Por ejemplo, mi amigo, que haremos que no quede decirlo. Este colectivo en sus papeles tiene puesto que quiere que venga gente de derecha. Eso sí, pusimos la palabra democráticos, es decir, de derecha, pero que respeten la democracia. Por lo tanto, aunque fueras de derecha, tendrías todo el derecho por nuestra parte de decirlo. Y como autor, yo asumo que tienes todo el derecho a decir que te parece una horterada. Solo, yo creo que en parte en el documento, si te interesan estos temas... Mira, todo otro bulo como si fuera solo la derecha, echar a bulos cuando vamos a llevar Ferrera y bueno, entonces en el documento dice por qué. Yo me refiero al cartel. Sí, al cartel. Te estoy diciendo por qué está. Porque una de las fuentes, pero tienes razón, lo que pasa es que en el cartel no cabían 200. Bueno, pues nada. Bueno, te digo. Si no, yo te veo un partidista. Sí, no, perdón, lo soy, es que yo tomo partido, eso sí que está claro. Tengo que ser objetivo, pero tomo partido. Pero como un sitio que está público no debería hacer. No, este es un sitio público y aquí hoy nos podemos reunir nosotros y mañana, no, este es un sitio público y aquí nos podemos reunir mañana una célula del Partido Comunista Radical. Sí, yo te digo porque eso es iniciativa público. A lo mejor tienes razón y lo acepto. Quiero decir que a lo mejor si hay que hacer otro cartel dentro de 2 meses, digo, oye, hay que tener un poco más de cuidado. Lo entiendo, lo entiendo. Y de verdad que te agradezco, además que has sido sincero. Yo estoy aquí y voy a venir siempre. Pero te digo, que es que el asunto es que una de las fuentes máximas de bulo y de manipulación informativa viene de la Comunidad de Madrid, de esos 2 personajes. De hecho, en el documento viene una frase de Miguel Ángel Rodríguez que dice: yo no necesito comprar los medios, me basta con ser su mejor cliente. Es decir, ellos utilizan el dinero de la Comunidad de Madrid para pagar a los medios por anuncios. Bueno, lo que quiero decir... En sentido, lo que sí te digo como autor del cartel, te agradezco tu comentario porque me parece muy bien y tienes todo el derecho a hacerlo, sea de lo que sea, y por lo tanto tomo nota, pues acaso me hace reflexionar en otra ocasión. Pero que el motivo de poner esos 2 personajes es porque están en ese documento y porque para mí son una de las fuentes más contaminantes de la información. Como dice en el documento, cómo están subvencionando a OK Diario 100 veces más de lo que hacen, por ejemplo, con el diario, y además basándose en datos falsos, porque OK Diario, por ejemplo, u otros, tienen eso que se llaman bots, que son programitas, que dicen, yo tengo 100.000 accesos diarios, y claro, a la Comunidad de Madrid, pues te doy igual que el país. Pero luego es mentira, porque cuando lo contrastas con las encuestas que hacen las empresas de auditoría de los medios, o el CIS o tal, ves que ni Dios menciona a OK Diario como punto. No, estaba, perdona, solo estaba intentando justificar por qué aparecía ahí Miguel Ángel Rodríguez. Sé que por desgracia hoy medio objetivo, pero te escucho, yo escucho todo, porque lo bonito es escuchar una otra, pero es que no tan así, es que todo nos dice lo que yo quiero. Te agradezco. Pero estoy aquí y siempre estaré. Lo bonito es escuchar una otra. Te agradezco. Y perdona por las que no, todo lo contrario, te agradezco, de verdad que... Por cierto, y siempre que tengas cosas que decir, pues, por favor, por todo eso. Bueno, vamos, yo voy a partir de una de las expresiones que ha utilizado Luis, el tema de la información y el análisis, ¿no? No solamente conocer la verdad, conocer la información, sino analizar. Y hacía referencia al tema del capitalismo, y sobre la evolución del capitalismo de terrateniente. Que no se escucha de allí detrás. ¿Se suba la voz? Sí. Lo primero digo que la primera parte de la intervención va a ser una referencia que hice también el otro día en la reunión que hubo sobre feminismo aquí la semana pasada, ¿no? Y era al hilo de lo que decía Luis, el tema del análisis. Yo vuelvo a recomendar lo que dije el otro día, no sé si lo habéis visto, pero hay un vídeo muy interesante de Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis, recordáis que es un ministro griego, ¿no?, de Economía,
que después fundó, una vez que fueron echados del gobierno y tal, de aquella manera, fundó también una organización a nivel europea, por lo menos europeo era, ¿no? Bueno, ha escrito un libro en el que habla del tecno-feudalismo, como el último escalón del capitalismo, ¿no? Es muy interesante, yo creo que yo recomiendo, eso está en YouTube, eso es libre en YouTube, hay una persona que ha hecho un trabajo en YouTube sobre ese libro y habla un poco de la evolución y del momento en el que estamos ahora mismo con el tecno-feudalismo y cómo llama ahora a los nuevos capitalistas, que llaman nubelistas, son los dueños de la nube, y cómo nos trata al resto, es decir, cómo nos trata al resto, trata de esclavos, nos trata de vasallos, nos trata... Y merece la pena reflexionar, eso merece la pena reflexionar. Por eso digo, recomiendo tecnofeudalismo, buscar, hay más de uno, pero el que aparece, Gianni Varoufakis, es muy interesante. En segundo lugar, aquí evidentemente este tema que traemos, el tema de los medios de comunicación, es muy polifacético, es decir, poliédrico, perdón, es muy poliédrico. Lo podemos revisar desde muy diferentes puntos de vista. Entonces, yo cuando hemos hablado dentro del Petit Comité, dentro de la Asociación Democrática de Linares, ¿no? Yo lo que decía, el tema está muy bien planteado al principio, de decir, oye, ¿y tú cómo te defiendes de las mentiras? ¿Cómo te defiendes de los bulos que hay por ahí? Y el otro día, precisamente en esta reunión que organizó Izquierda Unida sobre el feminismo, ¿no? Y las mujeres en los medios, pues la gente joven, tanto Laura como Isabel, que está ahí detrás, pues gracias por lo de hablaba fundamentalmente de que a través de las redes sociales, pues bueno, las mujeres están recibiendo un montón de insultos, de descalificaciones, de ataques de todo tipo a través de las redes sociales. Y ese mismo día yo había estado leyendo un documento por ahí de la Unión Europea en el que decía que la gente joven, no solamente en España, que en la Unión Europea, la gente joven, creo que era entre los 15 y los 29 años, más del 50% se informa solo a través de redes sociales. Eso tiene su importancia, porque los que ya somos mayores, entramos bastante menos en las redes sociales, ¿no? Y decimos, ¿dónde nos informamos? ¿Dónde nos informamos nosotros? Pues bueno, aquí ya se han nombrado algunas televisiones, ¿vale? Que como es muy cómodo informarse, estamos allí sentados en el sofá, pues bueno, ahí no lo dan todo. Hay otros medios que son la radio, quizás la radio ya cada vez menos gente estamos escuchando radio, pero también sigue existiendo la radio, también sigue existiendo y la seguimos escuchando. Los medios escritos, lo que pasa es que en lugar de verlo escrito en papel, la mayoría ya nos vemos en la pantalla también, en la pantalla del móvil mismo, no hace falta que nos vayamos al ordenador, ¿no? Y ahí siempre hemos entendido que ahí hay, pues bueno, un comité dentro del periódico, dentro de la televisión, un consejo, ¿no?, de redacción que dice, bueno, pues esto está contrastado, esto merece la pena que se publique, se coloca ahí y tal, para dar información. Y eso en los medios tradicionales. Pero ocurre lo mismo en las redes sociales. Es que en las redes sociales lo que estamos viendo efectivamente es que cada una puede decir lo que quiera en las redes sociales, que además, antes de la llegada de Trump, tenía un cierto control, porque había verificación, se nombraba como verificación. Justo antes de venir para acá, he ido a recoger a mi nieto, y llevaba la radio puesta. En el programa de Carlos Francino estaba interviniendo una chavala que no he oído, pero me da la idea. ¿Sí? De la cadena SER, sí. Y resulta que estaban entrevistando a una persona que creo que estaba trabajando en Estados Unidos y estaba trabajando precisamente en una empresa de verificación de Meta. Meta, sabéis que es una de las organizaciones en la que pertenece. Bueno, lo de Facebook y compañía, y WhatsApp y tal. Y entonces ella le estaba diciendo a Carlos Francino, es que nosotros teníamos, es decir, yo estaba trabajando en una empresa que se llamaba Politifact, yo no había de nunca, pero de facto, de hecho, ¿no? Y dice, eso era desaparecido. En el momento que nos han quitado la subvención, porque en Estados Unidos se ha eliminado todo tipo de verificación. Allí cada uno puede decir lo que quiera. Ha dicho que en el resto, o en Europa por lo menos, ha dicho que sigue existiendo, no lo sé.
porque Europa está un poquitín detrás del tema para ver qué se hace, ¿no? Para ver qué dice, qué se hace. Pero partamos de esa base, que en los medios de comunicación, en las redes sociales, en mi Facebook, o en mi X antes, o en mi Twitter, o en mi TikTok, que no he estado nunca, y en mi Instagram tampoco, que no he estado, pues cada uno podemos decir lo que nos dé la gana, sin contrastar, sin que haya un consejo de redacción que diga que no, cada uno, y es verdad que es lo que se está convirtiendo, después de que lo comprara Elon Musk, lo que se está convirtiendo, por ejemplo, la red más grande, la que hay más comunicación, porque sigue habiendo mucha gente ahí, ¿no? Pues era, yo decirlo, tenía un vertedero, y es que me parece, porque allí no son nada más que ves mayoritariamente insultos, ves ataques, ves violencia, verbal, pero violencia. Claro, ante eso, ¿qué opciones tenemos? Bueno, algunos hemos dicho yo y otra gente, ¿eh? Aquí ha salido ya la revista, que es la revista Contexto, por ejemplo, y yo seguí el debate que tuvieron en Contexto, ¿no? Porque había periodistas de a favor de mantenerse y había periodistas a favor de irse. Y aquí no podemos estar. No podemos estar, ¿por qué? Pues no podemos estar porque no podemos soportar, porque esto tiene un dueño y al tener un dueño siempre va a tener las herramientas como ha sido la no verificación, ¿no? Quitar el tema de la verificación. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Si como ciudadanos ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos esa opción, irnos o mantenerse. Si hay mucha gente que sigue escribiendo y muchas instituciones que siguen diciendo en X hemos puesto esto, en X hemos puesto lo otro, ¿no? Lo siguen poniendo. Pero sabiendo a lo que se arriesgan. Lo que se arriesgan es a la manipulación. Entonces también, y en eso estoy de acuerdo, y lo he pensado muchas veces, yo creo que en Europa, bueno, porque China también tiene su TikTok, el chino, ¿no? Y ha sacado también su inteligencia artificial, el DeepSeek ¿no? Y sin embargo en Europa vamos a la cola de todo, no tenemos nada de eso. El otro día había alguien que decía, es que posiblemente lo que necesitemos, en lugar de estar regulando ahora desde la Unión Europea, que se está intentando regular cómo funcionan todas esas plataformas en Europa, promover también una red que esté supervisada, que esté verificada por las instituciones, y a lo mejor podría ser lo mismo que ha pasado con Blue Sky, ¿no? El Blue Sky es una red social nueva y ha habido mucha migración, ahí sí que ha habido migración, desde X a Blue Sky. Pero en lugar de que sea Blue Sky, que fuera una red social a nivel europeo, porque daría también un poco más fortaleza a ese sentimiento de Europa, de cohesión, cuando se habla de cohesión, pues sería también interesante que eso lo fuéramos pensando, ¿no? Y después, un tercer punto que quería tocar es las concreciones que ya se han hecho aquí. Yo creo que aquí merece la pena decir, ¿verdad? Nos informamos a través de los medios clásicos, que hemos dicho, la televisión, la radio, la prensa y tal, y los modernos. Los modernos quizás, pues la gente más joven está más ducha en eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues intercambiarnos la información, lo que se está diciendo aquí. Oye, pues yo consulto esto, pues yo consulto lo otro, porque además tenemos un tiempo limitado. El problema es que hay tantísima información, si solamente a través de WhatsApp, con lo que nos mandamos, pues no tenemos tiempo, el día no tiene horas para que podamos ver eso. Entonces tenemos que ser selectivos, y al final hay que decir, pues si veo la televisión, voy a ver esta televisión, voy a ver este programa y voy a ver este presentador o presentadora. Y en la radio lo mismo, voy a escuchar a esta radio, voy a escuchar a esta persona en este programa, y en la prensa pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una información, tal cantidad de información que es inabarcable. Entonces tenemos que seleccionar. Por eso a mí me parece muy bien que hayamos dicho ya lo que se han citado por ahí. Y después, como siempre intentamos decir aquí en los encuentros nuestros, animaros a hablar. Todo el mundo tiene experiencia en este tema, porque todo el mundo vemos medios de comunicación. Animaros a hablar y a compartir vuestra experiencia. Espera, te apunto. Santiago. Bueno, me estoy equivocando. Román, perdón. Porque Santiago y Tierra España. Venga, perdona, Román. Cuando decía Luis la persona que decía
poner, echar la mano al suelo, bueno, hay que otra vez por la fe. Eso me ha recordado que esta mañana leo un artículo de un catalán, un blog, se llama Blog. Sí, y habla del tema de la información y como el símil no es polémico porque es deportivo, pues, pero bueno, ahí se refleja la realidad. Parece que recientemente ha habido, porque son dos personas de fútbol prácticamente ocasionadas, pues ahí se celebra un partido de fútbol entre el equipo femenino del Real Madrid y del Fútbol Barcelona. Y resulta que el año perdido el Barcelona era 5-0. 5-0. Sin embargo, parece ser, según el entrenador del Real Madrid, que es un hombre, dice que el Madrid ha hecho un buen equipo. Mirando la estadística del partido, el Madrid ha hecho un buen partido. Digo, bueno, es muy contundente, ¿no? Bien, imagino que el hombre, para tratar de justificar su papel allí y la situación bochornosa para el partido, pues diría que a lo mejor haría la estadística de cuál equipo ha tenido en su minutos, han corrido no sé qué, no sé cuánto, tal, y que con los 5 ceras es una cosa. Entonces, ha venido a dar una información, el entrenador, que es que estadísticamente eso es un buen equipo. Bien, entonces, este describe, pues, ha investigado más por ahí de las estadísticas y dice, pero bueno, yo me voy a entrar para las estadísticas y resulta que, no sé si los 4 o 5 últimos años, había 18 partidos Real Madrid femenino con el fútbol Barcelona femenino. Y es que los 18 van a ganar Barcelona. Bueno, pero han jugado 18 partidos y no van a ganar Barcelona. Vaya por Dios la estadística, ves a pique el otro. Había hecho un buen partido. Y que algo más temprano que se había producido en esos 18 partidos lo había marcado Milagro Colombia una mujer de Barcelona a los 70 segundos del fútbol. Y otro también hace muy contundente estadístico que es que por cada gol que ha metido el Real Madrid, el Barcelona ha metido 8. Y bueno, y este hombre lo que trataba de decir, bueno, como esa información, ahí pues tiene su enjundia y uno trata de ser informado, de interpretar la realidad de forma o de otra y tal, pero hay que dar un poquillo de dibujar cuando, si luego investiga un poco, pues ves que no tiene decir. Pero bueno, yo no quería señalar la complejidad que tiene todo esto, porque a lo mejor tendríamos que convertirnos nosotros en tal y a menudo tenemos que en seguidores de los problemas y a investigar y ayudar, porque se te va la vida y no ha venido nada, porque esto es permanente. Eso en ese tema, que fíjate ese contundente los datos. 18 partidos ganados, 18 partidos perdidos. 5 goles a 0 goles. En fin, cada gol que mete uno, otro. Eso es incontestable. Hay algo que para tener que el tipo de problemas. Sepa Dios, pero eso te puede investigar y todo eso. Podéis ver eso como me parecía que lo reflejaba este hombre en su blog de la complejidad que tiene la información. Luego, yo creo que hay otro aspecto fuera del artículo, que es la necesidad informativa que tenemos cada uno de cada individualmente cada una de las personas. Hay gente que yo creo que por otro caso, que tiene perdonar y dar, pero todas las mentiras que cosas, pues no necesita información ninguna. No lo digo que es una cosa así, pero bueno, a veces no tiene información ninguna, porque hay que tener una familia de la comunicación, de las redes sociales, y yo creo que ahí lo que hay que hacer es que debemos ir seleccionando, porque eso es inabarcable para cualquier persona. Por mi experiencia, por muchas cualidades para ver, y tener que ir a como cada cosa en la vida, hay que ir hacer situaciones. Hay que ir hacer situaciones en la vida. Y entonces yo creo que la educación pues también es otra cosa igual, hay que ir hacer situaciones. Cada uno tenemos nuestra perspectiva, nuestra interpretación de la vida, de la sociedad, de que lo justo, lo que
sociedad de justicia, que la gente, pues, somos personas humanas, que debemos tener medios para vivir dignamente, etcétera, etcétera. Pues tenemos una concepción de la sociedad, tenemos una concepción de la persona, del ser humano, y eso pues, nos debe ayudar a ir situándonos ante cualquier cosa que es necesario. Yo creo que es necesario tener una información, saber qué, pero luego la cosa es muy compleja, y luego la propia complejidad del proceso de elaboración de la información y de quiénes intervienen ahí en la información y con qué intencionalidad están ahí. Porque aquí no santo es poco. Santo es poco. Entonces, Jesucristo decía que santo no hay menos que uno, que es Dios. Además ya, no es ni al mismo decía que era santo. Entonces, quiero decir que de esa complejidad pues tenemos que ir tomando opción por una fuente de información. Creo que eso es importante. Y creo que hay una cosa interesante, es decir, leer la página web de yo la que veo, de vez en cuando, lo hago mucho, es la de Comunidad Obrera, que es la Sindicato de Periodistas de Actividad, y es verdad que una fuente de información grandísima. Porque luego no solamente está lo que hace la Confederación Sindical de Periodistas, sino luego tiene apartados de las federaciones que son ya las actividades concretas de banca o de metalúrgica o de análisis. Y luego también tiene la página web de la Fundación 1 de Mayo, que se hace un análisis, yo creo que para nuestro punto de vista bien hecho y bien documentado. Bueno, pues eso puede ser nuestro sistema, o otra, cada uno da según su manera de entender la vida, cuál quiere hacerla, pero el tema es complejo. Y sobre todo, yo creo que el tema es cuáles son las necesidades, una clave está en cuáles son las necesidades formativas de la conjunto de la sociedad, porque ahí yo creo que hay muchas lagunas y claro, y la influencia, antes decía, el dominio ideológico, lo decíamos antes, ¿no? La explotación económica, el dominio. Y es verdad que el dominio ideológico es muy importante. Quien consigue hacer que la gente piense de una manera determinada, porque llega un camino bastante adelantado en su objetivo, que sea aprendido, que sea aprendido, que sea aprendido. El discurso ha empezado tú diciendo una cosa principal, y es que la cita que ha hecho decía esencialmente que la democracia necesita ciudadanos, necesita demócratas, y demócratas son quienes se han informado y quienes tienen criterio. Y efectivamente no se pueden confundir cualquiera con lo que diga alguien que tiene un chiringuito para hacer. Nosotros entramos a mediodía y escuchamos el discurso hegemónico. Tú coges todos los noticiarios que hay y te tienen centrado en 2 o 3 temas concretos. Y nosotros sabemos que hay un discurso hegemónico que los grandes medios de comunicación nos lo hacen único. Y otras cosas que nos interesan, como se ha dicho la vida sindical o otras, eso no aparece nunca. Hay también otro problema fundamental que hace mucho tiempo que se dijo: el medio es el mensaje. El medio actual es ideas cortas que no se reflexionan, no hay oportunidad para arruinar aquello. Eso he empezado yo recordando fundamentalmente a las personas de más prestigio de la tribu, que la escuchábamos con respeto. Hoy, sin embargo, tiene los youtubers, eso, que es un gacho que tiene un cierto prestigio y lo escucha todo el mundo. Y ese gacho, pues luego se va a la frontera a no pagar impuestos. Y estamos en manos de ese tipo de información. Había un señor que era un periodista polaco que decía y escribió un libro exactamente que decía esto. Esta profesión, la de periodista, es solamente para gente honrada. Desgraciadamente, como estamos en una sociedad en la que todo se compra y todo se vende, pues los grandes medios de comunicación compran a los que van a decir. Y entonces los medios de comunicación son la voz de su amo.
Y ese contexto, aunque diga el compañero lo que sea, efectivamente, ahí se ha dicho que tenemos 2 o 3 cadenas que hacen precisamente el discurso único. Y ese discurso único, que es el que nos mantiene, tenemos que romperlo. Y es imprescindible que sacamos de sota caballo y rey. Y ese es el mensaje principal. Yo cuando he empezado, he entrado simplemente a hacer un 3 cortes en la historia de los medios de comunicación y tal. Pero efectivamente, probablemente aquellas personas, cuando era el lenguaje oral, todas las personas escuchábamos y esperábamos que cuando nos decían una noticia, se dijeran, nos contaran las preguntas que yo desde mi casa quiero que el periodista me traiga y me diga, y no la que a él le interesa. La pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A quién perjudica? ¿Y cómo termina todo? Pero claro, nos han metido en el telediario y en el telediario se destaca solamente un editorial, un titular y nos quedamos a 2 años. Y ni Dios se entera el mundo en el que vivimos. Y ese es precisamente lo que estamos hablando aquí. Porque la sociedad es un todo en evolución, y sin embargo no tenemos tiempo para rumiar, que eso es lo que hacía la gente en el lenguaje verbal. Y llegaban y comentaban, ¿y por qué te dijo esto? Y lo demás. Y entonces, el sitio parado, venía actuando como el cervatillo, que sale al bosque donde es peligroso y coge la hierba fresca y se va al rincón a masticarla, a rumiarla. Y en ese rumiado se entera por dónde vamos. Esto es fundamentalmente lo que estamos hablando. Y hay un problema principal, que es un problema de memoria. Si nosotros, los ciudadanos actuales, tuviéramos un pequeño problema, una memoria mínima, nos acordábamos que hace 8 años se echó un partido fuera por corrupto, por sinvergüenza y por embustero. Y sin embargo, porque tienen el discurso único, resulta que ahora parece que no votando al que ha hecho una gestión medio que, le damos la voz a quienes han sido la corrupción pura. Este es el grave problema, la falta de memoria. Y la falta de memoria es esta, apartar y saber apartar dónde está. Y todo eso nos lo encontramos en este tinglado de la voz de su amo. Ana. Sí, bueno, yo también decir alguna... Un momento. Lo de la verdad que se ha dicho. La verdad, el Germán lo ha dicho claramente, hay datos irrebatibles. Pero, por ejemplo, lo que no se puede decir es que hoy es de noche. Todavía no, si nos asomamos al balcón sabemos lo que hay. Hay verdades irrebatibles y otras situaciones que pueden ser más dudosas. Pero el tema de la posverdad, yo lo he dicho aquí más de una vez, lo decía don Antonio, ni tu edad ni la mía, vamos juntos a buscarla. Pero no me la busques tú desde Torre de Marfil, donde tienes el dinero. Ana. Bueno, yo quería también decir algo. Vamos a ver, primero estoy de acuerdo con que los medios tienen dueño y responder a lo que esos dueños quieran que respondan, y eso es evidente. Pero eso siempre ha ocurrido también, o sea, que no es que sea una cosa de ahora. Pero siempre hemos buscado también otras formas para enterarnos de lo que queríamos enterarnos, ¿no? Pues, no sé, la radio pirenaica funcionaba en el franquismo. Y la gente se enteraba a través de la radio, mandaba sus cartas, en fin, y era un medio alternativo, ¿no? La prensa obrera ha existido durante el franquismo y ahora sigue existiendo. Yo creo que había que acudir más para la prensa obrera, lo que cada uno piensa, ¿no? La prensa obrera, la prensa sindical, yo creo que todo eso también es importante. Y creo también que hay periodistas porque son buenos periodistas. Acabo de leer un libro de esta mujer Cristina Olea, La fractura americana, la gran fractura americana, creo que se titula, y a mí me ha parecido un libro maravilloso, vamos, porque habla además de ejemplos concretos sobre cómo está Estados Unidos y la historia con que Estados Unidos ha llegado aquí. Y bueno, y yo algunas veces vemos en casa el intermedio y Guillermo Fesser me gusta mucho la crónica que hace desde Estados Unidos. O sea que tampoco pensemos, a mí cuando alguien dice todo es mentira, me echa temblar. Porque vamos, es que como empecemos a pensar que todo es mentira y que no creemos en nada, pues puede cundir esa angustia que muchas veces vemos también en reuniones
y hay muchas personas pues, que somos de izquierda, ¿no? y que tenemos que cambiar la realidad. Porque mira, yo creo que ahora, yo creo que hay muchísimos medios sobre lo que podemos acceder y para informarnos, ¿no? Muchísimo. Y efectivamente hay que seleccionar, porque no podemos llegar a todo. Aunque siempre lo animamos, le decimos uno a otro, y yo además voy a dar ahora voy a dar el título de dos libros, por si a alguien le interesa también, un trabajo de Bertolt Brecht y otro libro, en fin, que nos intercambiamos, pero antes, cuando veíamos una noticia en el periódico, es que estábamos deseando comentarla con alguien. Y veíamos una noticia en televisión, que televisión ha dicho esto, o llegábamos a una reunión a explicar esas cosas. Pero ahora, muchas veces, somos los interlocutores solo con las redes sociales. Ese es el peligro que yo le veo. Entonces, tú le dices una cosa a una red social, la red social te responde a través de personas que no conoces y se puede establecer ahí un diálogo que yo creo que es totalmente infecundo, porque tú no sabes ni qué te está diciendo. Yo recuerdo que cuando yo daba clase en la universidad, por algunas veces le decía a mi alumna y mi alumno, está muy bien que busques información en las redes para hacer internet, vamos, si tú utilizas internet, joder, que no te viene bien para un montón de cosas. Digo, pero buscar información buena. Digo, que es que además ya en la biblioteca de la universidad son centros de tratamiento de información, ¿no? Que ya no es, que ya la información hay que seleccionarla, hay que buscarla, digo, no busquéis un blog cualquiera, que no sabéis de quién es, porque os podéis encontrar una barbaridad y lo ponéis en un trabajo. Digo, a mí no me importa que busquéis cosas, pero buscar cosas que sean solventes. Y lo que digo es que muchas veces cuando nos ponemos delante de la pantalla, como además no es lo mismo hablar a una persona y mirarla a los ojos que hablar a una pantalla. Entonces, con muchas personas ante la pantalla, pues se les ocurre decir cualquier barbaridad y la sueltan. Y yo creo que esa no es la forma. Ahora, por eso yo valoro tanto las reuniones presenciales, que la gente se vea y que hable y que discuta entre ellos y que, en fin, que se llegue. Yo creo que la posverdad no es esa verdad compartida de la que hablaba Antonio Machado. La posverdad es la verdad emocional. O sea, si tú crees que esto te emociona y que esto te interesa, esa es la verdad. Y eso es un concepto porque yo creo que está haciendo mucho daño. Porque claro, si esto te emociona y esto te gusta y esto te quiere, pues es tu verdad. Y cuando alguien dice, no, es que esta es mi verdad, es que esta es mi opinión. Y dice, bueno, pues da igual que esa opinión sea, pues de quien sea, ¿no? Un relativismo también excesivo en muchísimas cosas. Y bueno, ya pues para terminar, pues aconsejar dos libros, por si alguien lo quiere tener en cuenta. Un trabajo, un librito muy pequeño, de Bertolt Brecht, que aludió Luis, las 5 dificultades para decir la verdad, y voy a decir las 5 dificultades que decía Bertolt Brecht como escritor que era, ¿no? El que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia y escribir la verdad, tendrá que vencer por lo menos 5 dificultades. Tendrá que tener el valor de escribir la verdad aunque se le dificulte por doquier. La inteligencia necesaria para descubrirla. El arte de hacerla manejable como un arma y el discernimiento indispensable para difundirla. El discernimiento, que es muy importante. Tales dificultades son enormes para los que escriben, ya sabemos que sufre el fascismo, para los que escriben bajo el fascismo, pero también para los exiliados y los expulsados y para los que viven en las democracias burguesas. Y el otro libro, el otro trabajo que quería citar, es uno de Vicente Romano, uno que fue también periodista de Televisión Española, se titula La intoxicación lingüística. Y este hombre pues, habla de cómo a través de las palabras tragamos píldoras de veneno, le llaman. Porque además, y él cita además un libro, dice en El País de la Maravilla, de Luis Carlos, que dice que las palabras significan lo que el poder quiere que signifique. O sea que todo eso tenemos que saberlo. Pero esas cosas las sabemos solo nosotros. Pues yo creo que tenemos que compartirlas, tenemos que contrastarlas con lo que dicen otros compañeros y compañeras. Y además pues saber que estamos en una sociedad donde hay contradicciones. Claro, y no se sitúa lo mismo pues el dominante que la dominada y el explotador que el explotado o el explotado. O sea que también tengamos en cuenta eso, ni la izquierda ni la derecha. Porque todos somos ciudadanos, todos estamos en esta sociedad, pero esas contradicciones están y tenemos que expresarlas cuando hablamos y cuando queremos analizar esta sociedad. Y por último, voy a decir una cosa. Siempre ha habido distopía. Yo ayer citaba una en una charla, y es la película esta de Fahrenheit 451.
siempre ha habido. Lo que pasa es que, claro, eso después se hizo una segunda remake no hace tanto, que parece que hemos llegado a esa sociedad ahora con las pantallas. Bueno, yo no sé, yo se lo he visto, pero la primera, efectivamente, era una sociedad en la que se quemaban los libros para que la gente viviera muy bien mirando las pantallas de televisión, viviera feliz en la ignorancia. ¿Cuál era la alternativa? Pues que la gente se organizó y cada persona memorizaba un libro. Y al final de la película pues se ven todos andando y memorizando los libros. Yo les contaba en esta charla una anécdota que cuando yo vi esta película de estudiante encargada con un grupo de compañeros y compañeras, pues salimos de la película diciendo yo quiero ser Rafela, yo quiero ser no sé qué. O sea, eso no dijimos oye, qué miedo, no, ya nos estamos organizando para hacer los libros. Y digo que eso es lo que tenemos que hacer. Vamos, pienso yo. Y si queréis recordar los libros esos, pues Vicente Romano y las 5 dificultades de la verdad. Todas estas menciones que estamos haciendo van a reflejarse bien en el blog o en el manual, ¿no? Los enlaces, el enlace al vídeo que ha dicho Juan, lo que tú has contado, te pido que me lo mandes para, aunque está grabado, posiblemente lo encontrases sin la ayuda, pero si me lo mandan mejor, ¿no? Todavía hay 5 palabras, no hay problema, tenemos bien de tiempo, son 17, 16, hasta las 8. Sí, tú eres el primero, prepárate que tú eres el primero. Hasta las 8 menos 5 no hay ningún problema y estoy seguro que nos dará tiempo a todo. Y luego ya digo, todo lo que estamos hablando quedará reflejado sin poner nombre y apellido y tal, y en el librillo ese que hemos hecho haremos una edición definitiva, entre comillas, y estos enlaces que estamos hablando pues saldrán, por supuesto. Adelante. Yo he leído el artículo que ha escrito en Encuentro Democrático sobre esa conferencia y me ha llamado la atención de que la gente solamente lee los titulares de las noticias y no lee las noticias, si acaso la primera titular. Entonces, claro, no puede hacerse un artículo crítico de las noticias sin leer los artículos y sin estar informado. Entonces, ocurre que todo está muy manipulado. El sistema educativo está muy manipulado y no se nos enseña a tener una actitud crítica ante las cosas. Se nos enseña a que todo lo que se dice es verdad, ¿no? No nos enseña a analizar las cosas y decidir esto me lo creo, esto no me lo creo, ¿no? O estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con lo otro. Entonces, ahora todo está muy manipulado. La medicina, la alimentación, todo es un engaño, ¿no? Prácticamente. Ahora tenemos una herramienta muy importante que es Internet, donde podemos encontrar información alternativa y comprobar si lo que están diciendo los medios de comunicación, que son las radios, la televisión y la prensa, si es correcto o no es correcto, ¿no? Otro tipo de... podemos contrarrestar esa información, ¿no? Contrastar esa información. Entonces, pues, gracias a Internet, cada vez más gente se está dando cuenta del engaño que hay y cómo nos manipulan, y cada vez es más difícil sostener ese engaño porque hay cada vez hay más gente que es consciente de ese engaño. Entonces, por parte de las grandes empresas multinacionales, de las familias que gobiernan el mundo, los Rothschild, los Rockefeller y todo eso, es más complicado seguir manteniendo ese engaño porque hay gente informada de la verdad, ¿no? Que para eso se han creado Internet, para decir la verdad, ¿no? Para que haya medios de información que no estén manipulados, donde la gente pueda encontrar la verdad. Es cierto que en Internet hay muchas páginas que están manipuladas por grandes medios, ¿no? Como puede ser la Wikipedia, que está creada para que hacernos ver lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, si tú buscas un artículo en Internet, lo primero que va a salir es la Wikipedia. Antes te salía un montón de páginas relacionadas con artículos, ahora te va a salir al máximo porque está muy controlado todo. Pero hay formas de encontrar páginas en Internet donde te puedes informar de una cosa. Por ejemplo, cuando vas al médico y quieres entrar en medicina, hay páginas donde puedes ver los efectos secundarios de esa medicina, si son buenas, si no buenas.
porque todo está manipulado. Por ejemplo, la medicina está manipulada desde que el estudio universitario hasta por las empresas farmacéuticas han manipulado los estudios universitarios para que los médicos se conviertan en recetadores de medicina para ellos obtener más beneficios, en vez de proponer alternativas saludables, ¿no? Hay muchas alternativas saludables que no tienen fármacos para superar la enfermedad. Una de ellas es tratar la causa emocional que ha producido la enfermedad, pero esto no interesa que se sepa. Solamente lo sabe la gente que se informa a través de medios alternativos en internet o de libros de autoayuda o lo que sea, ¿no? Y trata cuando hay una enfermedad, pues solucionar el problema emocional que la produce esa enfermedad. Pero esto no interesa que se sepa y nunca se va a decir en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, pues, todo está muy manipulado. Lo importante es que ahora hay una herramienta muy importante, para eso se ha creado, que es Internet, donde nos podemos informar con medios alternativos que no están manipulados, y cada vez habrá más gente que esté informada de la verdad y cada vez se podrá sostener menos la mentira que hay y llegará un momento en que será insostenible la mentira, no se podrá. Santiago. Solo lo que ha comentado el compañero. Wikipedia se abastece de lo que los propios usuarios ponen. Quiero decir, no hay un gobierno detrás que es el que manipula Wikipedia. Wikipedia tú puedes editarla perfectamente. Te lo digo porque hay varios programas que yo sigo en los que en el propio directo han modificado la Wikipedia. Es decir, que no es algo que el Estado nos mete en la cabeza a la Wikipedia para manipularlo. Cualquier persona puede hacer un perfil, modificarlo y poner cualquier barra basada en el perfil de Wikipedia de cualquier otra persona. Tienen verificadores también. Sí, pero que hay libertad de editar en la Wikipedia. Sí, es una cosa que solo está ahí pendiente de la Wikipedia. Y el otro tema, y yo es que cuando lo escucho, sí me pone muy nerviosa que la ciencia es algo empírico, quiero decir, negar la evidencia científica de la evolución médica, sabiendo que hemos sido capaces de erradicar el sarampión, el virus, me parece, a mí, me parece grave. En otros temas podrá ser antivacunas y pensar que, no sé, que la ciencia alternativa es mucho mejor. Yo te digo a ti que cualquier persona que abrace la ciencia alternativa, cuando quiera un cáncer galopante, lo que quiera es que la atiendan en la sanidad pública. Esa que a lo mejor luego en otros medios dice que no existe y que no cura y que creo que es grave porque, hombre, ha costado mucho luchar por una sanidad pública y de calidad, como para que ahora nos dé por, no sé, para más explosiones de marcha. Es complicado el tema porque la ciencia es algo empírico, demostrable, que lleva años de estudio, en fin. En el documento viene una orientación también sobre lo que no hay que leer, que habla de obra y diario y la cadena de la iglesia, y la copia. Pero la CESI que yo la ampliaría un poco a otros, eso porque si dicen muchas barbaridades en el mundo, además de y luego el tema de alternativa. Hay un sinfín de podcasts, pero un montón de podcasts. Tú te metes en internet y hay un montón de podcasts de izquierda. No sé si debería hacer un esfuerzo por ver si es posible unificar todo ese potencial. Eso lo reflexiono de una manera, pero no sé de quién dependerá que solamente veo que Canal Red tiene Facua, tiene como que ¿cómo se llama? Robenjo, ¿no? Tiene también, pero hay otras también como esta del público, Carne Cruda, ahí es interesante, y sería una buena alternativa desde el punto de vista que significara todo eso que hay ahí, que bueno, eso no depende de nosotros.
general de gente que tiene, bueno, una capacidad económica, o que sea. Pero que, yo creo que sería lo mismo a nivel de diario también se podría hacer. Hay mucho camino por recorrer ahí en ese aspecto, ¿no? Digo, está Luis, luego yo y después León. Si alguien más quiere apuntarse, si no, con esto lo cerraríamos, ¿vale? Luis. Bueno, perdona porque hablo por segunda vez, pero muy rápido. Es que el cartel habría cómo defendernos de la verdad, la mentira, lo que sea, de la mentira. Entonces, yo creo que a lo largo de la historia, en la historia del pensamiento y en la historia de la filosofía, a lo largo de toda la historia, en todas las facetas, se han utilizado dos grandes grupos de razonamiento. El argumento de autoridad y el argumento de razón. Entonces, yo creo que hay que primar el argumento de razón sobre el argumento de autoridad. Incluso aunque la autoridad que es, o un autor, esto es verdad porque lo dice un autor, me gusta este autor, este estudiano, este filósofo, este historiador, o sea, no. Incluso cuando utilicemos el argumento de autoridad, defendamos el argumento de razón. Pues no porque nos caiga bien o porque sea de nuestro mundo, no, analizamos lo que dice también. Siempre debe prevalecer el argumento de razón sobre el de autoridad, a mi juicio, para defenderlo de la mentira. Y lo que yo más quería decir, que se me olvidó, que era la cuarta cosa, y he hecho uso de la red para la consulta, es que el artículo 20 de la Constitución Española, en su apartado 1, habla del derecho a la información en una doble vertiente. El derecho que tenemos todos a expresar las ideas por cualquier medio, se entiende por ejemplo la televisión, tenemos derecho a crear una televisión, y el derecho a recibir información veraz, en la doble vertiente. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta. Pero claro, quiero añadir el primer apartado, la primera letra del apartado 1 del artículo 20 habla que tenemos derecho a expresar las opiniones por cualquier medio. Claro, si el medio es muy... podemos todos fundar una red social, podemos todos tener una televisión. Esos son derechos formales, que llamamos los clásicos. Una cosa son derechos formales, pero son derechos reales. Entonces, por lo tanto, yo sí estoy un poco con lo que apuntaba Juan. Hay derechos que no pueden ser privados, medios para ejercer derechos que no pueden ser privados. Yo creo que los grandes medios de comunicación, que todos tenemos derecho a ser propietarios de ellos, deberían de ser públicos. Ese es mi planteamiento. Y después aplicar el pluralismo del artículo 1 de la Constitución, en la democracia que tenemos. El pluralismo en los medios, que todo el mundo se pueda expresar en el medio. Pero la titularidad privada es el gran error. Bueno, ya lo he dicho algunas veces, cuando se discutió la ley de la televisión privada en España, se cayó en un error programático, a mi juicio, impresionante. Y es que hubo una consulta al Tribunal Constitucional del gobierno de entonces, 1980, 80 y tanto, para ver si cabía en la Constitución la televisión privada. Porque, ojo, la televisión está definida en la Constitución como servicio público. Todas las televisiones funcionan en modo de concesión por parte de la licencia del gobierno. Es decir, que si hay un servicio público se puede ejercer por medio de concesión o directamente, ¿no? Y entonces una consulta al Tribunal Constitucional y dijo el Tribunal Constitucional, sí, se puede, según la Constitución se puede crear la televisión privada, pero con la condición de que guarde el pluralismo. Entonces yo pregunto, ¿veis el pluralismo en la 13? ¿Veis el pluralismo española? Sí. ¿El pluralismo? ¿El plural? Sí, bueno. Mi derecho español es, hombre, por favor. Yo veo toda la noche esa cadena y te voy a decir que no, te voy a decir. Bueno, para mí no es plural. Es que no, yo veo toda la noche a 4 horas y es que no es. Bueno, habla yo no veo pluralismo ahí. Yo no veo pluralismo ahí de ningún tipo en lo que es la línea editorial, porque es que además cuando el artículo 21 dice que todo el mundo tiene derecho a expresar su idea a través de cualquier medio, escrito, oral o como sea, es que se entiende que un medio tiene una opinión. Y además se tiene en lo que se llama la línea editorial. Todos los medios tienen una opinión que se expresa en el editorial.
Tú lees la editorial de un periódico y la posición oficial del periódico es esa. Y por lo tanto es que tienen derecho, según la Constitución, a tenerlo. Lo que quiero decir es que la propiedad de eso no debería de ser privada, porque cuando el informe del Tribunal Constitucional se hizo caso de la mitad del informe. Y es que se puede crear por ley la televisión privada, y se creó, y se crearon televisiones privadas, cuando solo existía la pública. Pero a mi juicio no se salvó el pluralismo en los medios privados de televisión. Y yo he puesto ese ejemplo, puedo poner otros o casi, o muchos de ellos, que yo no veo pluralismo de ninguna de las maneras. Incluso en periódicos escritos no veo pluralismo. Y entonces, como no lo veo, pues por eso lo digo. Puedo estar equivocado. Voy yo y luego leo. Y no tengo nada más. Bueno, es simplemente, efectivamente, yo creo que ya lo habéis dicho, pero porque me parece importante. Cuando yo no digo en el documento, y si está así expresado, me he expresado mal, que no sé leerlo. Yo lo que digo es que, como ya ha dicho Juan, hay tanto en Internet, yo es que pierdo un montón de tiempo entre las cosas que guardo. Estoy en un canal, mira, tengo un canal donde recibo todos los días 250 periódicos de España y del mundo, de China, India. Pero claro, si solo guardar esos periódicos, los PDF, ya me llevo media hora. ¿Cuándo tengo yo tiempo para poderlo leer? He renunciado, yo ya solo me descargo 2 periódicos diarios, de esos 250. Y una lectura que hago además de esos 250 es que de los 250, al menos 245 son periódicos conservadores. Pero es que es normal, porque ¿quién tiene dinero para montar un periódico como El País o como el ABC o como El Mundo? No se puede mantener. La izquierda, decía Sebastián, la izquierda ha intentado tener periódicos, pero es muy difícil mantener, porque es muy caro, porque es difícil de distribuir. Una distribuidora de prensa, si tú vendes un solo ejemplar en Linares, no te trae el periódico a Linares, porque no es rentable, tiene que ser con números mínimos y metidos además en paquetes. Es decir, que tú tienes que, para generar, digamos, como si te dijeran, oye, tienes que llenar esta caja de productos. Si tú no tienes un periódico, no lo puedes llenar. Ahora, que tiene 3 revistas de semana, no sé qué, lo otro, lo que decía Luis de esos grandes grupos, pues es decir, las dificultades de tener un periódico son enormes. Lo mismo que las de tener una televisión, aunque ahora a través de Internet pues puede haber televisiones, como decías tú, el Canal Red o otras, que se pueden llevar, pero es dificilísimo. Por tanto, todo el mundo de la prensa está así. Yo digo, 250 periódicos más diarios que tengo a mi acceso, y que si alguien lo duda se lo puedo enseñar porque están ahí, ¿no? Y por tanto es importante, también Luis lo ha dicho, pero por recalcarlo, también es importante que tengamos unas referencias claras. Cuando yo decía no lees o diario, no era no sé qué, o sea, lo que estaba diciendo es, mira, si pierdes el tiempo en leer esas cosas, que lo único que te vas a llevar es un cabreo, porque yo lo he intentado, yo defiendo lo que tú dices, que hay que leer a todo el mundo. Y además yo leo a gente de derecha, pero gente intelectuales que tengan un determinado nivel, al Hayek, por ejemplo, el padre del liberalismo mundial. Pues he leído todos sus libros, el Camino de Servidumbre, el otro, porque son gente que sí que puede leer cosas interesantes y confrontar ideas. Pero alguien que te está poniendo unos titulares que ves que son falsos, que te está engañando no sé qué, sí, bueno, pierdas tiempo en eso. Entonces, tengo unas referencias, pero sobre todo, también lo ha dicho Luis, y que tienes que tener esas referencias y dos patas importantísimas. El que tú luego te las pienses, el rumiar que decía Antonio, que tú luego te las pienses, y que además, como decía también Ana, el que lo hables con los demás, y el intercambiar y reflexionar colectivamente. Y eso es una de las tareas que queremos hacer aquí. Luis, ciérranos el acto. León, perdón. Bueno, yo quería decir una cosa. Primero, estamos en un mundo que estamos súper información. Hay, como tú has dicho bien, no se puede tocar todo. O sea, no hay tiempo material. Pero es que además de que hay mucha información, estamos en un mundo que hay poca socialización también. Los vecinos de un bloque no se conocen, no se hablan, no se dice. Y cuando esto son cosas que es para comentar de ti, aquí, acá, ¿no? Luego, que sepamos que cualquier artículo es partidista de esa persona que lo escribe. Eso es cierto, en todos los sentidos, siempre. Ahora, ¿de quién nos tenemos que fiar y cómo nos tenemos que fiar? Pues mira, a veces se pone la cosa muy complicada y muy difícil.
no voy a decir los dos actores, dos actores que los conozco, llevo 40 años, los dos tratan muy bien. Pero sin embargo, comentando a Venezuela, en esta última etapa, los dos estaban uno en contra del otro. ¿Sabes? Uno estaba, y uno le iba dando unos argumentos y otro le iba dando otros, ¿no? Mira, algunas veces que se pone tan sumamente complicado que dice, bueno, vamos a ver, a mí que me dice la razón, ¿esto va en bien de las personas o va en más? Esto va a ayudar a este que tengo al lado, esto ayuda a los jóvenes, por ejemplo, esto ayuda a tomar criterio en la escuela. Si toda la juventud no se está interesando y estamos viendo, surge a lo mejor un Podemos, surge a lo mejor una cosa de esa, pero si vamos viendo desde 20 años para abajo, es que si dan, por ejemplo, eso no me interesa, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que vayamos nombrando, como a lo mejor en la época de nombrar especialistas, mira, tú en trabajo, tú en multinacionales, tú en política, tú, a lo mejor hace falta que tengamos unos referentes que nos vayan viendo y cada uno vaya viendo como la ciencia se ha distribuido de tal manera, a lo mejor llegamos a eso, o no necesitamos tanta información. Tenemos que ver un punto de equilibrio para ver que el ciudadano pueda asimilar y pueda comprender y que además pueda discutir honradamente uno con otro y que la razón no la lleve a más chilla, porque eso está más que demostrado. Entonces yo pienso que hay caminos que verdaderamente te acercan a la información. Sí, adelante. Una pequeña intervención. Es la primera vez que vengo. Me he leído el documento porque entraba en el enlace. He leído también lo que proponía. Y creo que uno de los medios para realmente buscar la verdad es precisamente esto que estamos haciendo. Lo que los medios que tienen es que vivamos aislados metiéndonos en internet de lo que no. Y esto que estáis haciendo vosotros, que os lo agradezco y me siento bien, es un medio para realmente poder contrastar ideas y llegar a algo, porque si no terminan con nosotros. Dividen y vencerán. Unen y entonces somos fuertes para lo que sea. Yo agradecer la oportunidad de estar aquí y daros ánimo. Esto merece la pena. Y con eso era último. Venga, dale 5 minutos. Bueno, voy a dar el tiempo. Bueno, en primer lugar, me parece interesantísimo la charla y el debate. Vengo de estar unos días allí al lado de la casa de Carna, en el puerto de Santa María, Estado, precisamente hablando de discernimiento, haciendo los ejercicios de Ignacio Loyola. Y cuando lo comentaba Ana, el concepto de discernimiento, como he tenido tanto tiempo de silencio, ¿no? y profundizar un poco, por lo menos en mí, para entender lo que es el discernimiento, no sé si llamarlo conclusión a algunas de las ideas que he podido trabajar y a las que he podido ir cerrando en mí mismo, pero a veces utilizamos conceptos que son complicados, que son ambiguos y parece que somos propietarios desde la izquierda de esos conceptos. Por ejemplo, cambiar la realidad, ¿no? Lo has comentado tú, Luis, y es cierto, ¿no? Que desde la izquierda siempre tenemos un objetivo, un horizonte en cambiar la realidad, pero no somos tan conscientes de que la derecha tiene el proyecto de cambiar la realidad. Y la derecha más fundamental económicamente a través de los medios de comunicación, y la derecha más cercana, también tiene un proyecto de cambiar la realidad y de hacer la realidad suya. Más todavía, la gente que no tiene información, que no tiene criterio, yo procede y trabajo muchas veces a nivel conceptual con los niños eso. Es verdad que cuando tú no tienes una formación ética, cuando no tienes una formación filosófica, no dejas de tener un proyecto de cambiar la realidad, aunque sea tener una NAE, porque no lo haces antes. Y porque tu proyecto de ser igual a lo que tú ves en TikTok es tener una NAE. Y tu proyecto de acceder a una realidad mejor es solamente el consumismo. Entonces, los medios de comunicación trabajan profundamente en la idea a diferentes niveles.
No toda la gente piensa como nosotros aquí en tener una tarde de reflexión y de compartir ideas, que como ha dicho Encarna, bienvenido sea. Bueno, yo soy el único sitio de debate que hay en Linares, y no están ni siquiera todos los partidos de izquierda. Yo lo digo habitualmente, pero es cierto. Yo siento pena y tristeza porque no está aquí compañera y compañera del PSOE participando en el debate. Y ella, pues, compañero de UGT también, ¿no? Lo siento y lo lamento. Pero, claro, en esos niveles de discernimiento, de entender, de hacer una crítica a la realidad, con los medios de comunicación copados absolutamente por los poderes económicos, tenemos poquito que hacer en ese ámbito. Pero tenemos otro ámbito. Tenemos este espacio. Y aquí se da yo, siendo joven, Juan a mí a menudo dice, no, falta gente para me parece. Pues aquí se da yo cuando tenía 20 años, pues se tiene un espacio como este para poder venir a empatarme. Algunos ya vienen ahí 4 o 5 muchachos y participar en los debates, ¿no? Lo cual es muy rico. Pero sí que en la labor de discernimiento individual que yo tengo que hacer de los medios, como lo entiendo, aunque en tu documento aparezca una lista de medios de izquierda y algunos menos de derecha, pero que también podríamos dar una lista mucho más extensa si quisiéramos a huir de ellos, si quisiéramos decirlo así, sí que tenemos que hacer ese discernimiento personal y luego un momento de reflexión. Lo dice Luis también muy bien cuando habla de teología, o porque yo ahora vengo fresco con eso. Sí que tenemos que hacer el examen de conciencia de qué hacemos nosotros con esa información y de cómo repartimos esa información sobre lo colectivo. Y creo que eso es lo importante, aunque solo sea compartirlo aquí. Y no de aquí, como decía hace un momento, pues yo soy ahora, ha dicho Rayuela, ¿no? Pues sí, pues yo quiero ser ahora otro libro que me gusta más, con la nueva sociedad de ¿no? Y así nos divertimos una día. Pero claro, si eso lo compartimos, construimos. Si no, no construimos. Y eso es lo que tratamos de comunicación. Muy bien, pues bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias.